Señoras y señores, muy buenas noches. Les habla el profesor Pablo Castañeda para continuar la clase del día de ayer. Ustedes, como ven ahí, es posible que estén pensando de que es la misma diapositiva o las mismas diapositivas. Por supuesto que lo es. Pero ayer quedó pendiente algo de que teníamos que hacer por cuanto había una serie de normas que habíamos aludido y que en promesa le dije que se los iba a enviar, pero me indicaron que todavía la clase continuaba para el día de hoy, por lo tanto los he preparado para que ustedes tengan conocimiento de lo que vamos a hacer el día de hoy. Asimismo, quiero mencionarles, estimados colegas, que ya tengo preparado el examen que se lo voy a enviar a ustedes de repente el día de hoy para que tengan conocimiento de la evaluación que se va a efectuar y naturalmente los resultados que vamos a tener luego que sean respondidos por ustedes a más tardar de repente mañana o pasado, o como la coordinación lo estime pertinente. Muy bien, vamos a hacer un pequeño calentamiento de lo que el día de ayer lo hicimos y creo que ustedes lo han entendido. Primero tenemos que hablar, decirles que la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General es una ley que fue expedida luego de dos anteriores leyes que fueron también expedidas por los gobiernos de turno. Estamos hablando de la edición, anoten si ustedes pueden anotarlo para la historia que es muy importante, la ley 19039, con el cual en el año 1972 se apertura en el gobierno peruano, por primera vez en el año 1972, la Contraloría General de la República, por cuanto dependía o existía una oficina solamente del Ministerio de Hacienda de esos años. El Ministerio de Hacienda ya no existe, ahora es un viceministerio de Hacienda de lo que ahora ha precedido al Ministerio de Economía y Finanzas, pero antes era el Ministerio de Hacienda. Esa organización se estableció en el año 1972 cuando se expidió la antigua ley 19039, que rigió más o menos hasta el año 1993-94, cuando se expidió otra ley que fue, si lo anotan, fue la 26162. Esto que le estoy dando, la antigua ley, que era la 19039, y la segunda ley que fue dictada en el año 1993 o 94, o sea, la 26162. Son normas que orgánicamente, administrativamente, ejemplarmente han dado lugar a lo que es hoy la ley 27785, por cuanto son normas que realmente han sido pilotos en muchas ciudades, perdón, en muchos países de Latinoamérica y del mundo. ¿Y esto por qué? Porque siempre la Contraloría General del Perú se ha distinguido por su tecnicismo, calidad, ¿no?, profesionalismo en lo que siempre ha hecho en materia de control. Y naturalmente
muchos países con sus contralorías o tribunal de cuentas, que en algunos países lo llaman, copiaron o tomaron como base las leyes de los sistemas nacional de control y de la Contraloría General de la República. Muy bien, esto como una entrada. Y nos vamos a pasar, si me siguen, estoy seguro que viendo, a estos principios que ya los conocemos, ya lo hemos tocado. Ahora vamos a ir a los documentos que dije de que íbamos a comentar, o a entregarles, o a enviarles. No he recibido ningún correo el día de hoy o en la noche, no obstante que les di, para que ustedes sean tan amables de hacerme las consultas pertinentes sobre el curso. Yo estoy seguro que ustedes son alumnos inquietos, estoy seguro que tienen toda la oportunidad para poder desarrollar estos temas, pero, estimados colegas, no duden en hacerme las preguntas correspondientes por escrito, que tengan la seguridad que se lo voy a responder. Muy bien, continuemos con el control previo concurrente en los organismos públicos. No se olviden que les digo que va a ser muy importantes sus intervenciones, porque el examen o la evaluación que se le va a hacer es sobre la clase del día de ayer y sobre el día de hoy. Había unos datos que quería entregarles, pero técnicamente me dicen que no puede abrirse por los hipervínculos de la computadora, que no está configurada para esto. Bien, pero continuemos con la clase. Dice, entremos acá a la diapositiva del control previo y concurrente en los organismos públicos. Entonces, ayer hablábamos sobre los tipos de control que ya ustedes conocen, que es el previo, simultáneo o concurrente y posterior. Lo estoy presentando ahora en esta forma de diapositiva para confirmar lo que el día de mañana vamos a tomar como examen. Bien, entonces los tipos de control son previo, concurrente, simultáneo o posterior. Y estos se encuentran, como ustedes lo saben, y ya les mandé las diapositivas, están en el artículo 7º de la ley 27785, ley del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría. Muy bien, continuemos. Entonces, ya estamos en los tipos de control y esto se encuentra establecido, como ustedes lo han visto, se encuentran establecidos en el artículo 27º de la ley 27785. Y las políticas que se van a utilizar en este tipo de control, estamos hablando previo, simultáneo y posterior, se refieren a la autorización, registro, verificación, evaluación, seguridad y protección. La autorización, ya ustedes lo conocen, tiene pues todo documento, todo trámite que se efectúa en la administración pública, inclusive privada, tiene que indudablemente que registrarse en los registros contables, en los registros auxiliares, en los registros, ¿no?, que se crea pertinente para poder controlar las operaciones tanto contables como financieras. Muy bien. La evaluación. Como ustedes ven, todas las operaciones que se realizan en la administración pública tienen que ser objeto de evaluación. ¿Por qué? Porque necesariamente tiene que lograrse el objetivo de observar cómo se está realizando la operación, cómo se está evaluando la meta, cómo se está evaluando el objetivo, cómo se está evaluando las características impuestas para determinado plan, cómo se está evaluando el proyecto, etcétera, y una serie de preguntas. Seguridad. En relación a la seguridad, nosotros observamos que todos los tipos de control tienen que estar premunidos de la seguridad correspondiente, por cuanto el no hacerlo incurriríamos en responsabilidad, por cuanto
La seguridad nos da la certeza de que estamos haciendo las operaciones adecuadamente y de acuerdo a la normatividad establecida para la protección. Todos los documentos que se organizan, todos los papeles de trabajo de los auditores, toda la documentación sustentatoria, contable, financiera, presupuestal, tienen que estar protegidas por cuanto son los documentos fuente que sustentarán las operaciones que se han efectuado en el año económico, en el ejercicio o en la respectiva operación realizada sobre el particular. En la ley de control interno, o sea, la 28716, se establece el ámbito de aplicación sobre los aspectos de control interno. Y dice, en el ámbito de aplicación de esta ley, dice, las normas contenidas en la presente ley y aquellas que emita la Contraloría General de la República son de cumplimiento obligatorio por todas las entidades. Además dice, son aplicables, ¿no? Son aplicables por los órganos y personal de la administración institucional, así como por el órgano de control institucional. Ayer ya tomamos conocimiento que ya no se llama Oficina de Auditoría Interna, ya no se llama Oficina de Control y Auditoría, se llama Órgano de Control Institucional, o sea, la OCI. Recapitulando entonces, el ámbito de aplicación de el control interno están contenidas en la ley de control interno, que es la ley 28716. Anoten porque puede venir una pregunta por ese lado. Y aquellas que emita la Contraloría General de la República, que son de cumplimiento obligatorio en todas las entidades. Les quiero ejemplarizar ahora. No porque no existan normas específicas sobre o materias de control, no significa de que no las haga. La administración pública es tan amplia, tan enorme en el país, si estamos hablando más o menos de unos cerca de 3 a 5 millones de trabajadores del Estado. Y para su información, son más de 1.835 gobiernos locales que existen en el país. Diversas regiones que están siendo instituidas por el gobierno central. Entonces vean ustedes el ámbito de aplicación que tiene esta ley de control interno, donde en algún momento va a existir aspectos que no están contemplados en la ley, ni en las normas de control interno, pero por iniciativa del funcionario que hace gestión, ¿no? El día de ayer hablamos, el funcionario que hace control como actividad está en la obligación de establecer algunos mecanismos, ¿no? Internos para poder proteger los recursos del Estado. Y como ya lo remarcando, dice, son aplicadas por los órganos y personal de la administración pública, así como por el órgano de control institucional. Implantación del control interno. Una cosa es implementación y otra cosa es implantación. Voy a hacer un ejemplo, no digo banal, pero sí físico, biológico. Cuando hacen una implantación de una inseminación artificial a una dama y quiere tener su hijo, sus hijos o su hijito o sus hijos, entonces, ¿qué cosa hace el médico? A través de unas pipetas largas, ¿no?, de vidrio u otras técnicas que ellos tienen, ¿qué cosa van a implantar en el endometrio del cuello del útero, pasando por el cuello del útero de la dama? Van a implantar los huevos que son de carácter femenino a las damas, masculino, perdón, que van a fecundar posiblemente a la señora que naturalmente que por algunas razones tiene problemas de infertilidad. Muy bien, pues esto se llama implantación, o sea, introducir adentro de la organización el control interno. Por eso indica
que las entidades del Estado implantan obligatoriamente sistemas de control interno en sus procesos, actividades, recursos, operaciones y actos institucionales orientados a su ejecución, al cumplimiento de los objetivos de control interno. Reprocesando esto nuevamente, estamos hablando de los procesos, procesos de compra, procesos de adquisiciones, procesos de pago, procesos de inversiones, etcétera, actividades. La administración pública y las organizaciones individuales tienen una serie de actividades que deben de cumplir, ¿no? ¿Para qué? Para proteger los recursos que tiene esa organización. Llámese RDR, acuérdense de RDR, o sea, recursos directamente recaudados o recursos de carácter presupuestal. Operaciones y actos institucionales varias que siempre tiene una organización para cumplir su objetivo, indicando su ejecución, porque tienen que ser ejecutadas para el cumplimiento de los objetivos del control interno. Muy bien. Entonces debemos hablar entonces los objetivos de la implantación del sistema de control interno. La pregunta es, fácil, se cae de Maduro, ¿cuáles son los objetivos de la implantación del sistema de control interno? Para el examen. ¿Cuáles son los objetivos de la implantación del sistema de control interno? Entonces ahí vamos a ver varios. Nos vamos a encontrar con el primero, dice, promover y optimizar la eficiencia, la eficacia, la transparencia y economía. ¿Por qué hablamos que tiene que tener estos objetivos? Porque el control interno, ya lo hemos dicho, comprende autoridades, funcionarios y servidores de la entidad. Y por lo tanto, estas autoridades, funcionarios y servidores de la entidad están en la obligación de promover, optimizar la eficiencia, la eficacia, la transparencia y la economía a efecto de que se logre una buena operación de carácter económico, financiero, presupuestal, ¿no? Conduciéndose bajo estos principios principios y objetivos. Asimismo, debemos de mencionar que se debe garantizar la calidad. No, empecemos por acá, para hacerlo en otro orden. Después de promover, nosotros debemos de cuidar y resguardar los recursos y bienes del Estado contra cualquier forma o pérdida. ¿Esto qué significa? Si nosotros actuamos con eficiencia, eficacia, transparencia y economía y lo optimizamos, entonces vamos a cuidar los recursos del Estado ante cualquier despilfarro, ante cualquier contingencia, ante cualquier circunstancia, porque para eso nos paga. Para eso estamos como trabajadores en el área de presupuesto, en el área de logística, en el área de personal, en el área de contrataciones, en todas las áreas, porque tenemos que cuidar los recursos y bienes del Estado, porque si no lo hacemos, como entenderán ustedes, el no hacerlo va a significar pérdidas significativas para la organización y por lo tanto no se va a poder cumplir los objetivos. Muy bien. Dentro de todo este contexto, entonces, ¿cómo yo promuevo, cuido, etcétera? Cuido si es que yo no tengo la normatividad a la mano. Yo tengo que estar prevenido de toda la información de la normatividad que conozca en relación al área con que yo trabajo. Si yo trabajo en tesorería, tengo que conocer los manuales de tesorería de la organización, el reglamento de tesorería de la organización
así también como conocer las normas generales de tesorería, así como también conocer los pronunciamientos de la Dirección General del Tesoro Público del Estado. ¿Para qué? También como efecto multiplicador, todos en conjunto, presupuesto, contabilidad, haciendo la analogía que le he mencionado, también conozcan y apliquen los ROF, los MOF, las directivas, los reglamentos que emiten, ¿no?, singularmente todas las entidades que hemos comentado. ¿Para qué? Para cumplir con la normatividad y que todos estos ejercicios, ¿no?, y actividades de control que hacemos, ¿no?, estén no digo amarrados, estén concatenados con la normatividad de la entidad y sus operaciones. Si nosotros hacemos todos este tipo de actividades, nos va a llevar a nosotros a garantizar la confiabilidad y oportunidad de la información. Cuando me soliciten información del presupuesto, de tesorería, de contabilidad, de personal, de las contrataciones, de las licitaciones u de otras operaciones, entonces yo estoy en disponibilidad técnica y profesional de garantizar la confiabilidad y oportunidad de la información. Tengo que ser oportuno porque recuerdan ustedes, ayer vimos que uno de los principios del control es la oportunidad. Los informes de auditoría, así como los informes de los trabajadores, tienen que ser oportunos. No puede ser un año después, no puede ser 2 meses después, no puede ser cuando ya no es necesaria de repente el proyecto, la operación, o indudablemente ya pasó el tren o ya pasó el micro y ya no lo podemos, ¿no?, volver a tiempo a trabajar. Dentro de este concepto de la confiabilidad, nos encontramos con que si no realizamos este tipo de actividades aunados con los valores institucionales, no lo hacemos conforme a lo que dice el Código de Ética, conforme a lo que realmente hemos aprendido en casa, nos informaron en la universidad que tenemos que tener valores para la práctica institucional y que esto sea muy importante para el desempeño funcional de los trabajadores. Existe una gran corrupción en muchas entidades del Estado. ¿Por qué? Porque no hay, ¿no es cierto?, la práctica de los valores institucionales. Ahora nos vamos a esta última parte de este recuadro, donde dice, dentro de estos objetivos, que se debe promover el cumplimiento de rendir cuenta. Cuando nosotros nos vamos al cielo, algún día, Papa Lindo, San Pedro nos dice: a ver, hijo mío, ¿no?, quiero que rindas cuenta de tus actos. Hasta allá nos rinden cuenta, porque si uno no rinde cuenta adecuadamente, no has rendido cuenta adecuadamente, por lo tanto te vas al infierno. Tu hijo, si me has rendido adecuadamente, trabajaste bien, fuiste un gran hombre profesional, útil para tu país, por lo tanto te vas al cielo. Eso es lo que sucede en la administración pública. Existe una serie de normatividad existente en el país para que el titular de la entidad rinda cuenta, para que el director de la organización rinda cuenta, para que el señor alcalde rinda cuenta, para que el director regional rinda cuenta. ¿A través de qué? No solamente de las declaraciones juradas que hacen de su patrimonio, sino también de los formatos establecidos por ley para que estos titulares cumplan con rendir cuenta de sus actos. Se rinde cuenta también, una forma de rendir cuenta es cuando se someten a la auditoría. A la auditoría,
o aquellos sorpresivos, entonces tienen que rendir cuenta de sus actos, no solamente de carácter económico, sino también el ejercicio moral y ético que deben de tener en su entidad, así como dentro de la jurisdicción. Muy bien, muy bien. Entonces, vamos a hablar ahorita sobre principios del control interno. Ayer hablamos sobre principios del control gubernamental, ahora vamos a hablar sobre los principios del control interno. Y esos principios del control interno están establecidos en la resolución de Contraloría, que ustedes lo están viendo acá, número 320-2006 CG. Y ahí se establece taxativamente el autocontrol, la autorregulación y la autogestión. ¿Y qué dice sobre el autocontrol? Dice que todo funcionario debe controlar su trabajo, detectar deficiencias, desviaciones y efectuar correctivos para mejorar sus labores y lograr los resultados esperados. No se necesita, como hace un rato dije, que todavía existe norma, ¿no? Normatividad o criterios legales que yo exactamente deba de cumplir. Cuando de por medio ya existen estos principios del control gubernamental, del control interno, perdón, donde me están diciendo qué cosa, que debo de tener el autocontrol. Porque hay deficiencias, hay desviaciones, y porque no existe norma, yo sigo desviándome, de repente apropiándome de recursos, de dinero, porque específicamente no hay norma. No es así. Ya está establecido en esta norma que debe de existir el autocontrol. Y naturalmente a veces cuando hay que establecer, los auditores tienen que establecer responsabilidad, se fijarán en esta resolución de Contraloría, en la parte pertinente de este principio, para determinar por qué usted, no obstante haber visto esa deficiencia o desviación, no lo informó, no lo corrigió, no lo resolvió. Muy bien, pasamos a la autorregulación. La autorregulación, dice, es la capacidad para desarrollar disposiciones, métodos y procedimientos. ¿Qué significa? Si nosotros tenemos como seres humanos inteligentes, tenemos la capacidad, luego de haber detectado deficiencias o desviaciones, entonces estoy en la capacidad de preparar disposiciones regulatorias, métodos que me puedan servir para buscar la optimización, la estratificación, para buscar mejores técnicas que me van a llevar a mejores métodos y procedimientos para poder cumplir de repente con un proceso productivo de una organización, de una empresa o dentro de una empresa. Entonces, la autorregulación me va a servir para eso. Muy bien. Sobre la autogestión, podemos decir, la autogestión indica que es la competencia de las entidades para conducir, planificar, ejecutar, coordinar y evaluar las funciones con sujeción a la normativa. Entonces estamos hablando no solamente estos dos, que es el control y autorregulación, que se refiere específicamente a los trabajadores, ¿no? Sino a la autogestión, que se refiere ya específicamente a la organización, porque va a hacer gestión. ¿Quién es? La entidad. ¿Para qué? Para conducir, planificar, ejecutar, coordinar y evaluar las funciones que son con sujeción a la normativa. Y esto estén dentro de esta normatividad que estamos comentando. Muy bien. Hagamos un pequeño ejercicio. Aquí dice control previo. Dentro de esta diapositiva dice función principal del cargo.
desarrollar el control previo de toda la documentación contable y financiera que ingresa al área de tesorería, por ejemplo. ¿Y qué hacemos nosotros? ¿Qué tenemos que hacer? Como funciones específicas del cargo, tenemos que desarrollar el control previo de la documentación contable antes del compromiso y giro. Desarrollar el control previo antes del compromiso y giro, dando la conformidad a través de subvisación o devolviendo a las dependencias o a los rendentes la documentación no sustentada o con errores e informando a la dirección sobre el proceso de control efectuado. ¿Para qué se hace esta función específica? Para que no exista errores posteriores que puedan ir cada vez, ¿no?, avanzando si es que no nos hayamos dado cuenta. Por eso existen las oficinas de control previo. También para formular o revisar proyectos de resoluciones y directivas sobre normas, procesos y procedimientos técnicos de contabilidad y tesorería, asegurando el cumplimiento de los dispositivos legales a nivel de la oficina y dependencias usuarias de los sistemas a su cargo. Como ven ustedes, para formular o revisar proyectos de resoluciones o directivas sobre normas, etc. Entonces estamos en la capacidad cuando hacemos control previo de promover este tipo de documentación que nos va a servir para, ¿no?, usarlo dentro de los sistemas de la entidad. Coordinar y verificar periódicamente con el tesorero el mantenimiento actualizado del archivo de los documentos fuentes de sustentación de la utilización de los fondos presupuestales. Por ejemplo, entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Que los archivos de la organización estén debidamente sustentados, debidamente archivados, debidamente legajados, y de ser el caso, legalizados, numerados, prenumerados, ¿no?, y acondicionados adecuadamente para que en algún momento puedan servir como documentos fuentes que puedan sustentar alguna operación que la Contraloría General, la Fiscalía de la Nación, o específicamente ya en general completando, el Poder Judicial lo pueda solicitar. Otro control previo es efectuar arqueo inopinado, con autorización de la dirección. El no hacer arqueos inopinados conlleva a que pueda estar existiendo irregularidades en tesorería. Regularmente, los arqueos deben de estar, ¿no?, regulados o deben ser ejecutados con sorpresa o con ninguna comunicación al exterior, salvo de aquellos que lo van a ejecutar. ¿Por cuánto? He sabido, o como por ejemplo, he conocido ahí dependencias del Estado donde dicen, oye, mañana te voy a hacer un arqueo, por si acaso, así que cuídate, creo que como tú me prestaste 10.000 soles, entonces consíguete 10.000 soles, o yo te doy los 10.000 soles que me voy a prestar ahorita, lo llenas ahí, pasas el arqueo y nuevamente tenemos el hueco de los 10.000 soles, pero cuando ya pasó el arqueo. Entonces tenemos que hacer arqueos inopinados con la oficina de auditoría, la oficina de contabilidad y la administración, a efecto de que no tengamos sorpresas en el futuro y que el manejo de los recursos del Estado o de la tesorería estén debidamente protegidos. Muy bien, la siguiente. Sigamos con el control previo. Funciones específicas del cargo. Coordinar y verificar periódicamente con el tesorero las acreditaciones de los pagos de las planillas, cuotas patronales, impuestos a la SUNAT, E-Salud, AFP, CAFAE, arbitrios municipales y otros impuestos o descuentos efectuados.
¿Qué significa esto? Como ustedes mismos lo están viendo ahí, como ustedes mismos lo están viendo. Bien, entonces vemos acá las funciones específicas. ¿Qué significa esto? Que tenemos que estar siempre atentos, controlando, verificando, tanto la oficina de contabilidad y de la administración, para verificar, ¿no? Inclusive con el tesorero, los pagos que se están haciendo a las planillas, las cuotas de las retenciones del trabajador y de la entidad, los impuestos que se pagan a la SUNAT, por cuanto ya sabemos que a veces, como no está la contabilidad al día, o los registros contables o los estados financieros no están al día, entonces, obviamente, cuando se tenga que declarar algún recurso, perdón, algún estado de correspondiente, no vamos a tener la debida sustentación para el pago de la SUNAT, así como las retenciones de salud, P para los trabajadores, el CAFAE sobre los descuentos, los servicios municipales de los locales que seguramente tenemos que pagar, ¿no? Y honrar, y otros impuestos que puedan aparecer. Revisar y llevar el control del registro de compra de la confrontación de operaciones autodeclaradas de acuerdo con los plazos establecidos. Tenemos que observar indudablemente el registro de compras, los registros de compras, por cuanto el no hacerlo significaría, o sea, su verificación significaría de que no se están cumpliendo adecuadamente con los plazos establecidos. También hay otro problema que existe en el control previo. Hay otro problema que existe es las rendiciones pendientes por los usuarios del sistema de acuerdo a las normas y directivas correspondientes. ¿Qué cosa pasa sobre las rendiciones? En algunos ministerios que he tenido la oportunidad de auditar, nos hemos encontrado con cerca de cientos de rendiciones de cuenta pendientes, porque indican de que en esa jurisdicción, por ejemplo, uno de las justificaciones, no hay restaurantes, por lo tanto comíamos en casitas, ¿no? En esa jurisdicción no hay entidades o tiendas que podían entregarnos los valores o las facturas o las guías, de acuerdo pues a las normas de la SUNAT. Otros de que los albañiles no tenían factura ni están registrados, etc. Como ven ustedes, hay una serie de objeciones en relación a las rendiciones pendientes. Y si continuamos con los ejemplos, tengan ustedes la seguridad que en sus mentes de ustedes, así como en la mía, existen una serie de objeciones para rendir cuenta. Pero sin embargo, si estamos hablando de caja chica, de fondo fijo o de otro fondo, nos vamos a entregar o nos vamos a enterar que sencillamente no lo quieren rendir porque sencillamente se lo gastaron en otras cosas, no para lo que están previstos en las partidas de bienes o servicios. Por lo tanto, eso hay que revisarlo. Hay que hacer el control previo por ese lado. Coordinar con el tesorero para la revisión y entrega de los PDT en los plazos de presentación previstos. Si es que tenemos nosotros la oportunidad de verificar a través de la SUNAT los PDT, ¿no? Sería muy importante que coordinemos con el tesorero para visualizar este punto. Cumplir otras funciones que le asigne el director de la Oficina de Contabilidad y Tesorería en el área de su competencia. Líneas de autoridad y responsabilidad. La línea de autoridad y responsabilidad se refiere a los responsables de la información que suscribe y digita, así como el especialista contable en control previo que depende jerárquicamente del director de la Oficina de Contabilidad y Tesorería. Como ven ustedes, esta línea de autoridad estamos empezando por las líneas de autoridad menores,
que se refieren a la información y al especialista de control previo, que indudablemente del director de la oficina de contabilidad, por cuanto es a través del control previo, como ustedes ya saben, lo que estamos confiando en que se hará una efectiva actividad o acción de control. Consecuencias, entremos a consecuencias de no efectuar correctamente el control previo y concurrente. Hay responsabilidad administrativa funcional. Entremos a este punto. Consecuencias de no efectuar correctamente el control previo y concurrente. Muy bien. Si hablamos nosotros de la responsabilidad administrativa funcional dentro de la organización, nos vamos a encontrar con la determinación y sanción a cargo de la entidad. Y como ayer hablábamos, hay dos regímenes, que es el decreto legislativo 276, que es la ley de bases y de remuneraciones del sector público, así como el régimen laboral de la 728, que es de carácter privado, y otros que se refieren a obreros, otros que se refieren a policías, otros que se refieren de repente, no lo estamos incluyendo acá, a los CAS, que, vamos a decir, lacónicamente están ingresando ya al régimen laboral de la 276, por cuanto se le ha ampliado una serie de beneficios y naturalmente responsabilidades, deberes y obligaciones que tienen que cumplir, ¿no?, dentro o a nivel de sus contratos, de sus respectivos contratos. Y también, como ayer hablábamos, sobre la determinación y sanción a cargo de la Contraloría General, específicamente cuando hablábamos del PAS, del proceso administrativo sancionador. Entonces, estimados colegas, nosotros ya sabemos que existe la responsabilidad administrativa funcional y hablemos, o sea, recapitulando un poco por el break que teníamos en este momento, sobre la determinación y sanción de la entidad a cargo del decreto legislativo 276, ley de bases de la carrera administrativa de remuneraciones y del régimen laboral 728 de carácter privado, y sobre la determinación y sanción a cargo de la Contraloría General de la República, que tiene que ver con el PAS. Cuando hablamos nosotros de la responsabilidad administrativa funcional, que está establecida, para su información, ayer les entregué en la entrega de los dispositivos sobre la responsabilidad administrativa funcional de los trabajadores y de los deberes y obligaciones del servidor público, se sintetiza en la 9ª disposición final de la ley 27785 que les mencioné, y está referido a qué, se refiere a que qué cosa es un servidor público. Y ahí se establece de que el servidor público es el funcionario responsable de efectuar las acciones y actividades que corresponden conforme a su gestión y que por sus actos administrativos van a ser objeto de evaluación y control y por lo tanto incurren en responsabilidad cuando no tienen la oportunidad de responder. En este caso, si vemos la diapositiva, nos vamos a dar cuenta que dice que incurren los servidores y funcionarios, incurren en responsabilidad los servidores y funcionarios por haber contravenido el ordenamiento jurídico, administrativo y las normas internas de la entidad a la que pertenece, se encuentre vigente o extinguido el vínculo laboral o contractual al momento de su identificación durante el desarrollo de la acción de control. ¿Y esto qué significa? Señores, no necesariamente que en el primer caso, en el primer caso que estamos hablando de este recuadro, si yo ya me retiré de la administración pública, soy cesante de la administración pública, ya no trabajo en la administración pública, yo soy CAS que ya no trabajo en la administración pública hace 3, 4 años, ¿por qué me van a responsabilizar? Pregunta el auditado. Entonces, se le responsabiliza porque precisamente existe esta 9ª disposición final de la ley 27785 que está en la parte final de la ley del Sistema Nacional de Control, que establece de que los trabajadores tienen responsabilidad al haber afectado el ordenamiento jurídico y administrativo, ¿no?, durante el ejercicio de su función
y durante la acción de control, que es el año siguiente o el año próximo pasado, entonces se va a determinar la responsabilidad, porque la auditoría no se hace el mismo año. Claro que se puede hacer cuando existe algún examen especial de carácter urgente, también se puede hacer, pero por lo general a veces hay que planear para el año siguiente de acuerdo al plan anual de control que ayer también les comenté. Por lo tanto, necesariamente tiene que los trabajadores estar en cumplimiento de las normas, reglamentos, directivas que rigen el accionar del servidor público para no incurrir en responsabilidad. Y también el otro supuesto es que también incurren en responsabilidad, ¿no? También incurren en responsabilidad quienes en el ejercicio de sus funciones desarrollaron una gestión deficiente para cuya configuración se requiere la existencia previa a la asunción de la función pública que corresponde o durante el desempeño de la misma, los mecanismos de palabreo. ¿Qué significa? Que los trabajadores que no actuaron correctamente, utilizando o en contravención de los indicadores de eficiencia que están establecidos dentro de la ley, ¿no?, de la gestión pública. Estamos dentro de la ley de control interno, dentro de la ley de la 276 con sus deberes y obligaciones, van a incurrir en responsabilidad. Sigamos con la responsabilidad. La anterior es la responsabilidad administrativa. La siguiente es la responsabilidad civil. ¿Y qué es la responsabilidad civil? Dice que es aquella en la que incurren los servidores y funcionarios públicos que por su acción u omisión en el ejercicio de sus funciones hayan ocasionado un daño económico a su entidad, al Estado o a terceros. Un ejemplo le voy a dar. Un ejemplo para ustedes. Se trata de esto. Mire, si yo soy un servidor, un trabajador normal de una organización y tengo a cargo la oficina, ¿no?, la oficina de contabilidad, entonces, ¿qué cosa pasa si es que yo no tengo no tengo la responsabilidad inherente a mi cargo de poder cubrir los aspectos administrativos, los aspectos de carácter civil y los aspectos de carácter penal que puedan producirse durante mi gestión? Entonces, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, incurro en responsabilidad administrativa cuando no he cumplido mis deberes y obligaciones. Eso se llama responsabilidad, se llama responsabilidad administrativa, o sea, la diapositiva anterior, por cuanto no he cumplido con mis funciones. Y si yo he lesionado, he provocado gastos, ¿no?, por acción u omisión que han efectuado perjuicio económico a la entidad, como por ejemplo, sigamos con el ejemplo, yo primero como contador no cumplí mis funciones, pero eso motivó a no estar actualizado mis registros contables. Eso motivó, en algunas empresas ocurre, motivó que la SUNAT, al no haber cumplido con la formulación de mis registros contables, principalmente de los balances y estados financieros de la organización, la SUNAT me va a multar. Al multarme por mis actos, ¿no?, por la omisión de mis actos, o sea, estamos hablando de por la omisión de mis actos, nos va a multar. Entonces, no es justo de que por la omisión de mis actos, por no haber efectuado mis registros contables en forma constante y al final del ejercicio económico, no es justo que esa organización pague las multas pertinentes provocadas por la SUNAT. ¿Por qué? Por no cumplir mis funciones. Eso se llama responsabilidad civil. O sea que, ¿qué hace la entidad cuando paga la multa? Va a resarcirse económicamente, ¿no?, responsabilizando civilmente al señor contador por no haber cumplido, por haber omitido su acción y omisión
en el ejercicio de sus funciones y motivó que venga una entidad como la SUNAT, los multe, por decir, con algunas impositivas tributarias, por ejemplo, hablemos de 50.000 soles. Entonces, esos 50.000 soles, con una responsabilidad civil que la auditoría va a arrojar, como responsable civilmente, va a ser promovido ante el procurador propio de la entidad para que esto sea denunciado ante el fuero judicial y a su vez, declare la responsabilidad civil de ese funcionario por no haber cumplido con sus funciones, ¿no?, dentro de esa organización. A renglón seguido dice, es necesario que el daño económico sea ocasionado incumpliendo el funcionario o el servidor público sus funciones por dolo, culpa, sea esta inexcusable o leve. ¿Qué significa dolo, culpa? Sea inexcusable. Que sencillamente, no obstante que ya se acercaba el año, a este señor no le importó. ¿Qué estaría haciendo? Estaría viajando, estaría de repente abandonando sus puestos, o de repente sencillamente estaría engañando a la entidad al no efectuar los registros contables sabe Dios por qué razones. Pero podemos decir, una de las razones es que no conocía de repente el trabajo que estaba efectuando y lo ungieron en el puesto indebidamente porque este señor no sabía. Y otro puede ser por omisión, por cuanto sencillamente no le dio la gana. Eso se llama negligencia inexcusable. Al ser un negligente que no le importó lo que iba a suceder en el futuro, pensando que la entidad le iba a pagar esas multas, dijo, bueno, pues que la multe. Yo ya en el mes de diciembre, enero, me pondré al día. Porque yo estoy muy ocupado con mi maestría o estoy ocupado con mis estudios, por lo tanto no me voy a matar haciendo los estados financieros finales sobre la contabilidad de esta empresa o de la entidad. Entonces, por eso llega la auditoría y lo responsabiliza, ¿no?, por estas cosas que hemos comentado. Hace el respectivo informe especial que corresponde a la auditoría y lo denuncia en el fuero civil para que él pague esos 50.000 soles que estamos hablando. Prescripción. Sigamos. ¿Cuál es un supuesto cuando prescribe la responsabilidad civil? Prescribe. Dice, cuando exista un resarcimiento a la entidad, al Estado o a terceros, y es de carácter extracontractual y solidario. ¿Esto qué significa? Que ese señor contador, si no quiere que le inicie una responsabilidad civil, entonces llegará a un consenso, llegará a un acuerdo, llegará a un arbitraje con la entidad para que exista una prescripción, para que no lo demanden y el Estado, ¿no?, logre el recurso que pagó esa dependencia a la SUNAT. Y esta acción, o sea, la responsabilidad civil, prescribe a los 10 años de ocurridos los hechos que generan el daño económico. Eso quiere decir que la auditoría, si se demorara la auditoría luego de algunos años en formular el examen, porque a veces no se conoce qué es lo que pasó, por una denuncia de 5, 6, 7 años, aparece y entonces existe un buen objetivo final, un buen objetivo en el plan de acción del auditor de la Contraloría General o del órgano de control institucional de esa jurisdicción o de esa región, entonces, ¿no?, va a determinarse, va a prescribir a los 10 años si es que naturalmente es declarado de oficio en ese momento. La responsabilidad penal. Siguiendo con el ejemplo que le he mencionado, este señor contador omitió sus funciones. Al omitir sus funciones está, ¿no?, en contra de los dispositivos de carácter administrativo de la entidad. Y sí, omitió y motivó que la entidad sea multada, esa municipalidad sea multada por la SUNAT, entonces se le inicia a través del procurador correspondiente la acción judicial para que éste sea pagado.
Esa es la responsabilidad civil. Y la responsabilidad penal dice, es aquella en que incurren los servidores, es aquella en que incurren los servidores y funcionarios públicos que en ejercicio de sus funciones han efectuado un acto u omisión tipificado como delito. Tipificado como delito. ¿Qué significa esto? Entonces, como ven ustedes, no solamente existe la irregularidad de carácter administrativo, sino también existe existe la responsabilidad civil y existe la responsabilidad penal. En el caso del contador, ¿cómo se configuraría tipificado como delito? De repente, como el antiguo Chicago estaba haciendo dobles registros contables, o de repente estaba, ¿no?, ingresando documentación falsa o fraguada que fue obtenida de repente en logística, en conjunción con otros trabajadores de logística que hacen las licitaciones o de los respectivos comités que supuestamente entregaron documentación de repente fraguada o falsa. O de repente al momento de la recepción de la mercancía entregaron documentación a través de las guías y facturas indicando de que ya se había ingresado los productos a la entidad cuando no habían ingresado de repente en su totalidad, en un gran porcentaje, en un pequeño porcentaje, o de repente entraron deteriorados, malogrados, etc. O de repente también entraron cambiados. ¿Se dan cuenta? O sea que hay una serie de supuestos que configuran delito. Y eso se llama dolo. Dentro del acto u omisión tipificado como delito es el dolo. ¿Por qué? Porque hay intención de hacer daño a la entidad aprovechándose del cargo y en conjunción con otras personas haciendo un concierto de voluntades para delinquir, para cometer irregularidades. Y entonces, en ese momento, existe la responsabilidad penal, que se va a detectar y configurar cuando la auditoría, luego de los exámenes, que ya hemos hablado de los exámenes correspondientes del día de ayer, los tipos de auditoría, ¿no? Auditoría financiera, examen especial y auditoría de gestión. No nos olvidemos que la auditoría financiera reporta responsabilidades, el examen especial reporta responsabilidades. Entonces, cuando se hace el examen especial, adicionalmente se va a hacer dos informes de carácter especial. Uno de carácter civil por los 50.000 soles que ese señor, ¿no?, hizo pagar a la entidad o a la municipalidad por la SUNAT para que devuelvan. Asimismo, puede ser apresado por el órgano jurisdiccional legal, o sea, el Poder Judicial, para que sea también de repente conducido a la cárcel. ¿Por cuánto? Ha cometido el delito al haber efectuado, al haber falsificado, fraguado, adulterado o recibido documentación de este tipo o no recibido las mercaderías que debieron haber recibido la entidad contratante. Muy bien, no quiere pasar esto. Vamos. Hablemos de la ley 29622. Esta ley fue publicada el 7 de diciembre del año 2010 y se refiere a los informes administrativos del Sistema Nacional de Control desde el 2001 al 2010. Y ahí revelamos un dato clamoroso, que de los informes administrativos, como hablaba un colega, que ustedes están, los participantes, nos los han dicho, hablaban de que se demoran muchos años o sencillamente se quedan sin sanción. Generalmente en las provincias, en las jurisdicciones del interior del país, muchas irregularidades quedan en el tapete o se quedan en los informes de auditoría o se quedan en el informe, se queda en el escritorio del titular de la entidad, que puede ser el director municipal,
que puede ser el alcalde, que puede ser el presidente de la región, que puede ser el presidente de la empresa estatal de la jurisdicción, que puede ser la UCE, la Unidad de Servicios Educativos, que puede ser del Ministerio de Educación, que puede ser del Ministerio de Transporte, se quedan sin sanción. Y el 23% vemos solamente con sanción, su sanción, ¿no? La mayoría con amonestación verbal. O sea, se sustraen, cometen irregularidades, cometen ilícitos, pero como son tan buenos gente al interior de provincias y también en algunas partes acá de Lima, ¿no? Pobrecitos, los sancionan, solamente con amonestación verbal. Bien, esa es la realidad del país. Hablemos para el efecto, entonces, ¿qué es lo que se debe de hacer dentro de todo este contexto? Debemos entonces potencializar la competencia de la Contraloría General. Al potencializar la competencia de la Contraloría General, nosotros vamos a observar y decirle a ustedes que ésta ejerce la potestad para sancionar por cuanto determina la responsabilidad administrativa funcional e impone una sanción derivada de los informes de control emitidos por los órganos del sistema. O sea, estamos hablando ahora ya no lo que venía ocurriendo anteriormente, cuando las oficinas de auditoría, de las jurisdicciones del país no llegaban a un buen puerto, no culminaban con sus acciones de control, o los hechos irregulares no eran revisados adecuadamente, ahora ya no. A través de la competencia que ha sido ungida por la Contraloría General por la ley anterior, por la ley 29622, que se refiere al PAS, al proceso administrativo sancionador de la Contraloría. Entonces, ahora la potestad de la Contraloría para sancionar está ahora en sus manos, porque este proceso administrativo sancionador existe ya en la propia Contraloría General y viene funcionando o sea, estamos de hechos ocurridos desde el 6 de abril de 2011, al cual ustedes pueden acudir y observar dentro del alcance de la auditoría que se ejecute durante esos años, a partir de esos años, desde ese tiempo, del 6 de abril, ya se podrá efectuar, ¿no? Ya se podrá incluir a esas personas en el proceso administrativo sancionador de la Contraloría General. Remarco, a partir del 6 de abril de 2011. Si los hechos ocurridos fueron hasta el 5 de abril por irregularidades que se cometió en el ejercicio de su función, entonces no va a ser objeto, ¿no?, de revisión y sanción por parte de la Contraloría General, por cuanto este proceso administrativo sancionador rige para hechos ocurridos el 6 de abril del 2011, a partir del 6 de abril del 2011. Muy bien. También dice que la potestad sancionadora se ejerce sobre los servidores y funcionarios públicos con prescindencia del vínculo laboral, contractual, estatutario, administrativo, civil o civil del infractor y del régimen bajo el cual se encuentre. Estamos hablando de todos los tipos de carácter laboral que existe. Estamos hablando del decreto legislativo 276, estamos hablando de la 728, estamos hablando de la contractual, los SNP, los contratos administrativos de servicios, estatutarios cuando se hacen mediante estatutos, administrativo o civil del infractor y del régimen bajo el cual se encuentre. ¿Quiénes? Los directores de empresas, como está acá, servicios no personales, CAS, terceros. Hay servicios de terceros que ustedes ya saben, por tercería, que a veces en algunas dependencias de las jurisdicciones del interior del país ocurre. Y esos casos, bueno, naturalmente, tienen que ustedes observar que ellos tienen responsabilidad cuando se ejerce o se efectúa una auditoría. Verbigracia también dice que son aceptadas las autoridades elegidas por votación popular,
los titulares de los organismos constitucionalmente autónomos y las autoridades que cuentan con la prerrogativa del antejuicio político. ¿Qué será eso? Ustedes dicen. Se refiere a los alcaldes. Son aceptadas las autoridades elegidas por votación popular. De repente, los congresistas, las autoridades municipales, los titulares de los organismos constitucionalmente autónomos, estamos hablando autónomos. ¿Quiénes son autónomos? Contraloría, SUNAT, ¿qué más? Ya se lo dejo, Sinergín, ¿qué más? Ustedes ya lo deben de saber. Y las autoridades que cuentan con la prerrogativa del antejuicio político. Estamos hablando de los ministros de Estado. Los que tienen antejuicio político son los señores ministros de Estado. No el superintendente de aduana no tiene pues la prerrogativa del antejuicio político porque no es el ministro. Muy bien. ¿Y cuáles son las infracciones en que incurren en este proyecto administrativo sancionador de la Contraloría General de la República? ¿Quiénes son? ¿Cuáles son las infracciones? Entonces, nos encontramos que estas son las infracciones. Por incumplimiento de disposiciones legales e internas. ¿Cuáles son el incumplimiento de disposiciones legales internas? Eso ya lo saben ustedes. Estamos hablando de MOF, ROF, directivas, resoluciones que tienen que ver con el cumplimiento de una serie de funciones, deberes y obligaciones del trabajador. Bien, el otro punto se refiere por transgresión de principios, deberes y prohibiciones éticas. Utilizamos la ley del Código de Ética. Entonces, hay una serie de principios que uno debe de respetar. ¿Cuáles son los principios? Estamos hablando principio de legalidad, principio de debido proceso, principio de autonomía funcional, si hablamos de control. Y si hablamos en la administración pública, estamos hablando de principios de carácter ético y moral que el trabajador debe de cumplir en el ejercicio de sus funciones y se encuentra establecido en el artículo 21 y 28, concatenando los principios y los deberes y obligaciones del decreto legislativo 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneración. Por realizar actos persiguiendo finalidades prohibidas. Entonces estamos hablando, de repente, para elecciones, utilizar recursos, ¿no? Recursos del Estado para estas elecciones, por ejemplo. No se puede utilizar camionetas, camiones, pinturas, papeles, pancartas, brochas que pertenecen a una organización, por cuanto van a ser diferentes para diferentes objetivos de carácter político, por desempeño funcional negligente o para fines distintos al interés público. Entonces, por ejemplo, uso los recursos del Estado, uso las camionetas, los vehículos, las gasolinas, los servicios que pueda tener esa dependencia del Estado. Y acá tiene sanciones. Si hablamos para este tipo de infracciones, estamos hablando de inhabilitación de 1 a 5 años y cuando los vocales administrativos de la organización, de la Contraloría, encuentren estas infracciones tipificadas, ellos, a tenor de su tabla de valores, a tenor de su reglamento que ellos tienen internamente, efectuarán las respectivas inhabilitaciones, ¿no? Y suspensiones de 30 a 60 días a estas personas por el ejercicio indebido de su función. Graduación de sanciones, ahí el error. Dice, se utiliza de acuerdo a los siguientes criterios. Graduación de las sanciones. Estos son impuestos por los vocales. Vocales y ¿cómo se llama? Encargados de la aplicación de las sanciones, que son profesionales en auditoría y en derecho en la Contraloría General de la República que manejan el PAS. Por ejemplo, dice de acuerdo a los siguientes criterios: la reincidencia o reiterancia en la comisión de las infracciones. Naturalmente, el que es reincidente será objeto de una mayor sanción por ser reincidente. Las circunstancias en las que fue cometida la infracción. A veces el auditor no sabe en qué circunstancias se cometió la infracción. Y entonces, de repente, también son atenuantes para que no se imponga la sanción, o también
se incremente la sanción debido a las circunstancias, de repente circunstancias de aprovechamiento, de repente también circunstancias de carencia, en alguna circunstancia difícil, se agarró el vehículo, se desplazó con el vehículo indebidamente, pero de repente había circunstancias para utilizar ese recurso. Grado de participación en el hecho imputado. Sí, tenemos que visualizar, el auditor, así como los vocales del PAS, tiene que ver el grado de participación que existe en el hecho imputado y por lo tanto, si ha participado activamente o solamente ha sido colateralmente, entonces estará como testigo administrativo, pero no de repente como responsable principal. Concurrencia de diversas infracciones. De repente, no solamente este auditado o este funcionario no solamente ha cometido una infracción, sino varias. En el ejercicio de sus actividades, él ha hecho caso omiso a las normas y reglamentos de auditoría, a las normas y reglamentos de la entidad, a los criterios legales establecidos en la función pública, y no le importó. Entonces, por eso se gana por una mayor gravedad, una mayor graduación en esta concurrencia de diversas infracciones. Efectos que produce la infracción, naturalmente ya sabemos los efectos que produce, son de carácter económico, de carácter social y de carácter potencial. Económico porque de repente, lo que estábamos hablando hace un ratito, no hizo su trabajo bien ese contador y tuvieron que pagar una multa de 50.000 soles, entonces ahí hay efectos. Ahí hay efectos que producen la infracción. De repente no hay dinero, pero se apropiaron de 100.000 soles para la construcción de una posta médica y no se puede graduar el efecto el efecto social, de que se hubiera contado con una posta médica que hubiera ayudado a esa jurisdicción a combatir los males de ese pueblo. Pero sin embargo, eso no se puede medir, no es fácil de medir. O de repente, potencialmente, se hubiera podido luchar contra el paludismo, contra la tuberculosis, contra la rabia, etc. Gravedad de la infracción cometida. Con todos estos hechos, entonces se va a graduar la sanción por la gravedad de la infracción cometida. De repente, ha motivado una serie de efectos, que ya estamos viéndolo acá, una serie de efectos que han afectado toda una organización y por lo tanto son graves. Muy bien, independencia de responsabilidades. Ya estamos acabando, estimados colegas. Dice, la responsabilidad administrativa funcional es independiente de las responsabilidades penales o civiles que pudieran establecerse por los mismos hechos. Eso lo dijimos hace un rato. Yo puedo tener responsabilidad administrativa. Me van a inhabilitar 5 años del ejercicio de la administración pública. Me van a suspender 30 a 360 días. Pero guarda, si yo he provocado que me he apropiado de los 100.000 soles que iba a construir una posta, entonces eso es una responsabilidad civil. Y para eso fragué, adulteré, no me interesó la jurisdicción para el cual estaba planeado y malversé el recurso presupuestal destinando de repente al pago de secretarias, al pago de horas extras, a usos indebidos. Entonces en ese momento va a haber la responsabilidad penal y la responsabilidad civil. Los 50.000 soles que estamos hablando, o los 100.000 soles por haber malversado el respectivo recurso que debió haberse gastado en la construcción de esas postas. Los procedimientos para la exigencia de la responsabilidad penal o civil no afectan la potestad para procesar administrativamente y sancionar al funcionario o servidor público. Por supuesto, porque antiguamente decían, ya me están, juzgando en el fuero penal. Por lo mismo, ya me están juzgando en el fuero civil. Por lo mismo, no puede ser, esto es injusto. 3 veces no me pueden juzgar. No es cierto. Ya está establecido en el PAS, está establecido en la ley 27785 y otras normas de que la responsabilidad administrativa es diferente
a la responsabilidad civil y a la responsabilidad penal por haber ocasionado esa irregularidad del pago de los 50.000 soles o la malversación de los 100.000. ¿Por cuánto? No solamente es civil, sino también es penal por haberse apropiado de esos recursos y de repente, como digo, efectuado dolo para obtener ese recurso. Muy bien, no pase. Sí, ya estamos terminando. Más bien, estimados colegas que me están escuchando, con esto estamos terminando lo que es ya el proceso administrativo sancionador del PAS de la Contraloría General de la República. Entonces, si hubiera algunas preguntas, estimados colegas, tengan ustedes la seguridad que lo vamos a absolver. Estimados colegas, al no haber preguntas y creo que todo está de repente muy claro, muchas gracias, estimados señores, muy buenas noches.